Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Iván Martínez, hago parte del equipo de consultores de My People Prosa y Colombia. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron muy puntuales, muy juiciosos desde su casa, atendiendo todas las medidas de prevención y autocuidado. Estamos todos unidos y comprometidos con el mundo entero para superar esta pandemia y por eso hemos querido preparar este webinar con mucha responsabilidad y mucho cariño para todos ustedes y compartirles de una manera muy sencilla cómo podemos aplicar el modelo ADKAR para acompañar las transiciones que las personas necesitan lograr en este momento de cambio. Seguramente muchos de ustedes conocen de ADKAR. Creo que muchos de nuestros practitioners están conectados. Bienvenidos a todos. Y también veo que hay personas que probablemente no hayan escuchado jamás de ADKAR, pero no se preocupen, vamos a hacer una contextualización eh, muy sencilla para que todos comprendamos el concepto, el modelo y podamos entender el webinar. Sin más preámbulo, entonces le voy a dar paso a Luz Estela Bernal. Ella es nuestra instructora de prosa y socia de My People y la persona que nos va a estar acompañando en el desarrollo del webinar. Bienvenidos a todos y bienvenida Luz Estela. Bueno, buenos días a todos. Muy bienvenidos a este webinar y a este seminario virtual que es nuestra nueva forma de trabajo, creo que para la mayoría de quienes estén conectados, producto de lo que estamos viviendo actualmente. En este webinar, como les mencionó ya Iván, mi nombre es Luz Estela Bernal, soy socia de My People y representamos no únicamente somos My People, sino somos ProSci en Colombia. ProSci es el instituto más reconocido a nivel global en investigación, generación de metodologías, prácticas y herramientas en gestión de cambio en las organizaciones y en general en las comunidades alrededor del mundo. Y como lo dice el título de nuestro webinar, es cómo aplicar ADKAR. ADKAR es una de las herramientas y metodologías de ProSci más reconocida aún que ProSci en el mundo, que básicamente, y ahí estoy como entrando ya un poquitico en materia, identifica las fases que deben seguir las personas para ser exitosas en sus procesos de cambio. En este momento, como todos sabemos, estamos enfrentando nuevos desafíos algunos que ni siquiera sabemos cuáles más vamos a tener que afrontar en los días venideros. Y gestión de cambio básicamente lo que hace es apoyar a las personas para ser exitosas en sus procesos de cambio y adoptar las nuevas formas de hacer las cosas a sus comportamientos del día a día. Entonces, de ahí la importancia de que una herramienta como ADKAR nos apoye en el proceso para adoptar los comportamientos nuevos que tenemos que tener, que estamos adoptando y tendremos que adoptar producto del COVID-19. Es así entonces como nos trae aquí pues el apoyar no únicamente a las personas de nuestras organizaciones, sino apoyarnos primero a nosotros mismos, en cómo desaprendemos y aprendemos nuevas formas de trabajar, de comunicarnos y de relacionarnos, cómo apoyamos a nuestras familias, a las personas de la organización y a la comunidad. Entonces quiero finalmente pues agradecerles a ustedes por invertir esta hora de trabajo en ustedes mismos y en cómo ayudarse ustedes mismos y a los demás en estos procesos de cambio y en estos nuevos retos que nos están imponiendo. Eh, y aquí entonces lo que vemos es cómo el horizonte nos está cada día más enviando cambios. En ese horizonte que nosotros vemos a lo largo del mundo y de lo que está pasando en el día a día, si pensamos en las últimas 2 semanas, pues hemos tenido que tener cambios drásticos en las últimas 3 semanas y el horizonte nos pone de presente nuevos cambios que, como les decía yo hace un momento, seguramente algunos de esos ni siquiera sabemos cuáles van a ser. Y es aquí donde los expertos en gestión de cambio han venido trabajando durante más de 2 décadas en ADKAR como una metodología para apoyar los cambios individuales y los cambios en las organizaciones. Aquí lo que vemos es a Jeff Hayat. Jeff Hayat es el creador de ADKAR
y a su vez fundador de ProSci. Y él y su equipo en ProSci han trabajado durante las últimas 2 décadas en cómo acompañar a las personas dentro de las organizaciones para que adopten los cambios que las organizaciones han definido. Entonces, es así como seguramente muchos, y piensen ustedes en los diferentes cambios que han vivido en ustedes en organizaciones, fusiones, adquisiciones, cambio en procesos y procedimientos, implementaciones de sistemas de información. Y lo que hizo Hyatt, que viene del mundo de la tecnología, es poder ver cuáles son las fases que debe seguir una persona para ser exitosa en procesos de cambio, porque como lo que cambian no son las organizaciones, sino las personas, lo que él lo llevó a definir y a crear ADKAR fue el empezar a ver cómo en algunas organizaciones los cambios se daban de manera fluida y en otras no, y eso lo llevó, producto de estudiar en profundidad la psicología y el comportamiento de las personas, a describir y a implementar ADKAR. ADKAR es un libro que seguramente ustedes de algunos conocen, sin embargo nosotros ya en Colombia tenemos el libro en español y lo estamos imprimiendo próximamente. A lo largo, quiero pasar entonces ahora a qué es lo que estamos enfrentando hoy en día, cuáles son los desafíos de cambio que estamos enfrentando como comunidad y que nunca antes habíamos tenido que comunicar, más además de los cambios organizacionales y de las iniciativas de cambio personales que ya teníamos nosotros. Seguramente muchos de ustedes, yo particularmente les digo que he venido trabajando en varios cambios, por ejemplo, en tratar de ser un poco menos rígida y querer tener menos control de las cosas, ¿no? Soy una persona un poquitico obsesiva con el control, ese es un cambio personal, pero adicionalmente en nuestra organización también hemos venido cambiando, adoptando nuevas metodologías, haciendo las cosas de manera diferente. Y ahora, producto del COVID-19, pues estoy enfrentando unos cambios con mi comunidad, con mi familia que antes nunca me había imaginado. Cambios como cuáles, cambios como el autoaislamiento, el distanciamiento social, el lavado de manos e higiene. Creo que, mejor dicho, ninguno de quienes estamos conectados hemos oído más el cómo lavarnos las manos y hemos aprendido a hacerlo como lo hemos visto en las últimas semanas. Y si uno se fuera a ADKAR, que lo vamos a ver más adelante, la importancia de repetir estos mensajes es muy importante. Las limitaciones de viaje, el cómo sobresalir como empleados remotos o empleadas remotas, ¿no? Tenemos que empezar a ser eficientes y destacarnos para poder sobresalir y ser excelentes empleados remotos, cómo hacemos una reubicación rápida de los recursos en nuestra organización de manera tal que yo pueda utilizar los recursos, por ejemplo, en cómo hacer para que la gente pueda trabajar de manera remota en mi organización, ¿no? Entonces, estos son aspectos que es importante que tengamos en cuenta, cómo trabajo de manera virtual y cómo potencio a mis equipos trabajando de manera virtual. Entonces, todos estos cambios los estamos viviendo todos nosotros y finalmente, ¿cómo nos imaginamos que van a ser nuestras organizaciones producto de estos cambios de la comunidad, ¿no? O sea, si ya estamos pensando desde ahorita cómo deben comportarse nuestras organizaciones, no únicamente en esta transición, sino en este momento, cómo nos imaginamos que debería ser nuestra organización y cómo nos vamos a adaptar de manera tal que podamos trabajar y ajustarnos a los cambios que nos está imponiendo, pues en este momento la sociedad y pues principalmente debido al COVID-19. Y es aquí donde gestión de cambio juega un papel importante, ¿no? Para quienes trabajen en gestión de cambio, pero más que trabajen en gestión de cambio, no únicamente porque sean expertos en gestión de cambio, sino porque son personas que son de influencia y son líderes de otras personas que van a tener que adoptar estos cambios. La profesión de los líderes y la profesión de quienes trabajamos en gestión de cambio nos ha brindado un cuerpo de conocimiento y habilidades para apoyar a la comunidad de manera única en cómo gestionar este cambio. Y ADKAR se convierte en una de esas herramientas que son muy importantes y esa es la razón de ser de gestión de cambio, es cómo acompañamos a las personas para ser exitosas en sus proyectos de cambio. Y Hyatt
Hyatt, de nuevo, el autor de ADKAR y el fundador de ProSci, que el secreto de un cambio exitoso va más allá de las múltiples acciones, planes de acción que hagamos, actividades que rodean un proceso de cambio, que en su esencia el cambio se basa, entre comillas, digo yo, en algo más simple, que es cómo facilitamos el cambio en una persona o en las personas. Porque de nuevo, y sé que soy reiterativa en el mensaje, pero lo que cambian no son las organizaciones, sino las personas. Entonces, en la medida en que podamos nosotros como personas cambiar y acompañar a cada una de las personas en sus procesos de cambio, pues con seguridad vamos a ser exitosos o vamos a lograr lo que esperamos de este proceso. Es aquí donde vamos a entrar ahora en materia de ADKAR y a contarles en qué nos vamos a concentrar en el webinar. Entonces, repito el título de nuestro webinar o de esta sesión, que es cómo podríamos aplicar ADKAR a los desafíos de cambio de hoy. De hoy, hablando básicamente de la pandemia que estamos afrontando. Entonces, vamos a hablar primero, como lo decía Iván al principio, de unos fundamentos de ADKAR. ¿Qué es eso que es ADKAR? ¿Cuáles son los desafíos comunes de cambio que estamos afrontando? Y cómo podemos a esos desafíos, específicamente al trabajo remoto y al trabajar de una manera diferente producto del COVID-19, aplicar ADKAR para hacer que ese cambio sea más exitoso en el desarrollo de lo que tenemos que afrontar. Para esto vamos a tener como dos herramientas. Ustedes, como les decía Iván, tienen el chat. Por el chat vamos a recibir todas las preguntas. En la medida del desarrollo del webinar, Iván irá respondiendo las preguntas por el chat. Yo iré viendo también las preguntas y él al final recogerá aquellas preguntas si el tiempo nos da para respondérselas a todos de manera verbal. Y lo otro que vamos a hacer es que vamos a hacer dos sondeos o encuestas. Para eso un poquito más adelante les voy a decir a través de su navegador, a qué dirección deben entrar y responder dos preguntas que vamos a hacer más adelante, porque básicamente los cambios también implica que nosotros interactuemos con otros. Ya seguramente producto de lo que estamos viviendo, no de manera directa, sino a la distancia, pero es muy importante pues que entre todos al final esperamos de este webinar construyamos y obtengamos retroalimentación de todos para tener soluciones que nos ayuden a todos, no únicamente a nosotros mismos, con nuestra familia y la comunidad, sino también en nuestras organizaciones. Entonces, nos vamos con los fundamentos de ADKAR. Entonces, primero, ¿qué es el cambio? El cambio es moverse de un estado actual, y ustedes ven las definiciones de cambio de todos los autores que han trabajado cambio. Cambio es pasar de un estado actual a un estado futuro a través de un proceso de transición. Pero realmente lo que nosotros hacemos es que piensen en el número de personas que conforman su comunidad, su grupo familiar. Cada uno vive su propio estado actual. Cada uno tiene que vivir su propio estado de transición y cada uno llega a su propio estado futuro. Pero cada uno de ellos necesita del acompañamiento o de seguir su propio ritmo de cambio para llegar al estado futuro. Si nosotros no apoyamos y equipamos a esas personas y a esas transiciones individuales de cada persona, entonces seguramente el estado futuro al que lleguemos no se va a parecer en nada al estado futuro que esperábamos. Y es por eso que ustedes ven en el lado izquierdo un cuadrado en el que le faltan muchos estados futuros, porque pueden ser personas que al final no llegaron al estado futuro que esperábamos. Eso no quiere decir que esas personas ya no existen, ¿no? Producto pues de la pandemia uno podría pensar en eso. Puede ser personas que no lograron llegar al estado futuro de manera satisfactoria. Seguramente ustedes han oído muchos de los comentarios que hemos tenido por los medios y por aún las entidades gubernamentales de salud, como el tema de salud mental en este momento es muy importante. Y no únicamente el tener que empezar a trabajar de manera remota y que empiecen personas a estar contaminadas con el coronavirus y tengan los cuidados que deben tener, así como los cuidados para no contaminar a otros, sino cómo empezamos a gestionar todo el tema de salud mental por estar aislados socialmente. Entonces, ahí cuando digo que no todos vamos a llegar al estado futuro que esperábamos,
pues parte de ese estado futuro es que lleguemos todos al final, no únicamente vivos, sino también con la mayor salud mental posible, producto de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo hace una persona un cambio de manera exitosa? Y es aquí donde aparece Adcar. De nuevo quiero repetir, en este momento estamos viviendo tantos retos de cambio como nunca antes lo habíamos vivido, más allá de los procesos que tenemos en nuestras organizaciones y personas, producto de esta pandemia. Y vamos entonces a ver a Adcar como aquella herramienta que han descubierto producto, como les decía, de muchas investigaciones y que hoy en día se consolida en una de las metodologías más reconocidas de cambio, de cuáles son las etapas que debe seguir una persona para ser exitosa en un proceso de cambio. ADKAR es un acrónimo. Eso quiere decir que cada una de las letras que ustedes están viendo en este momento representan el inicio de una palabra y cada palabra es cada una de las etapas de ADKAR. Las etapas de ADKAR son secuenciales, es decir, yo siempre debo arrancar por la A, después la D, la K, la A y la R. Entonces, es un acrónimo en inglés. Entonces, aquí paso a describirlo. La primera A es de awareness o conciencia en español. Conciencia de la necesidad del cambio. ¿Por qué yo debo cambiar? Entiendo la naturaleza de ese cambio y el por qué debo cambiar. Y aquí hay como algunas, digamos, disparadores o impulsores de preguntas que nosotros nos debemos contestar o debemos contestarle a otros de por qué los cambios. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer este cambio? Es decir, pensemos en el trabajo remoto. ¿Por qué tenemos que trabajar de manera remota? ¿Por qué tenemos que trabajar? ¿Por qué ahora? O sea, ¿por qué no ahora y por qué no decidimos esperarnos 2 semanas más o el gobierno nacional o el gobierno local empezó o decidió esperarse un tiempo más? ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Es decir, ¿cuál es el riesgo de no hacerlo? Yo creo que si nos vamos al ejemplo que estoy poniendo del aislamiento social, tenemos muchas respuestas en el día a día que yo creería, y pues me atrevo a decirlo así, que tanto los entes nacionales como locales han trabajado mucho en awareness, en decirnos por qué es necesario cambiar y aislarnos socialmente, por qué en este momento y qué pasa si no lo hacemos, producto de la experiencia que ya han vivido del COVID-19 otros países. Una vez nosotros tenemos la conciencia, venimos al deseo, pero el deseo de participar y apoyar y el deseo en ADKAR hace referencia a tomar decisión, no únicamente al me gustaría, sino al yo decidí qué. ¿Y cuáles son, qué es lo que nosotros debemos lograr? Debemos lograr identificar cuáles son las ganancias de las personas, producto de este cambio, en este caso la vida misma, cuáles son los motivadores personales de cada persona que nos llevan a aislarnos socialmente y cuáles son los motivadores organizacionales o en este caso no únicamente de sus organizaciones donde ustedes están, sino de la comunidad de la que ustedes hacen parte. Cuando yo percibo que yo gano algo con cambiar es cuando tomo la decisión de y el deseo es personal y por eso en ADKAR que se dice que generar deseo es lo más difícil, porque el deseo es de cada uno. Después del deseo viene el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De cómo cambiar. ¿Cómo me tengo que comportar ahora? Dentro del contexto del COVID-19, ¿cómo me tengo que comportar ahora? ¿Qué necesito saber durante este proceso que voy a estar aislado? ¿Y qué necesito saber después? Y luego viene la habilidad. O sea, el conocimiento no es suficiente. Yo puedo, ya me dijeron cómo hacerlo, pero la habilidad yo solo la logro con la práctica. Cuando puedo demostrarle a otros que tengo competencias y comportamientos para ser capaz de no únicamente saber todo lo que tengo que hacer, sino que en el día a día soy capaz de no salir de mi casa, soy capaz cuando llego de siempre lavarme las manos en la forma que lo debo hacer, cuando llego, es como todo lo que implica lo que nos han venido enseñando estos días. Y por último viene el refuerzo. El refuerzo, ¿por qué? Porque se ha visto que si uno no genera reconocimientos o refuerzos a los comportamientos, uno tiende de manera natural a volver atrás a como se comportaba antes. Entonces debemos generar en las personas
el que continúen haciendo este aislamiento social durante más tiempo a través de diferentes mecanismos, mediciones. No sé si algunos de ustedes oyeron ayer la locución de la alcaldesa de Bogotá sobre las mediciones del número de personas que han cumplido o no el aislamiento social, de cuáles son las mediciones de en qué sitios las personas salen más o salen menos y qué acciones van a llevar a cabo para que la gente lo sostenga. Entonces, siguiendo, y aquí voy a describir un poquito más cada una de estas fases. Entonces, lo primero, y quiero ser reiterativa, ADKAR es secuencial. Yo no puedo decidir arrancar un cambio con la capacitación. Yo primero debo generar en las personas conciencia, deseo y luego la capacitación. Entonces, lo primero es conciencia. Y la conciencia inicia por entender el por qué. No de que un cambio se acerca, sino de la necesidad del cambio, de por qué necesito cambiar. El deseo, como los decía yo hace un momento, implica decisiones personales, implica identificar motivaciones. Y aquí aparece un ejemplo. Cuando a nosotros nos dicen que tenemos que utilizar el cinturón de seguridad en los carros, hay diferentes motivaciones dependiendo de las personas que nos lleven a utilizarlo. La primera es porque queremos salvar la vida de las personas y pensemos también en el COVID porque creo que aplica perfectamente. Queremos salvar nuestra vida y la de los demás. La segunda es porque la ley lo dice, que tenemos que utilizar un cinturón. O hay un decreto a nivel nacional que nos dice que tenemos que hacer aislamiento social. La tercera es, si usted no usa el cinturón, va a tener una multa. Esa es otra motivación. Y habla múltiples motivaciones y respuestas que nos llevan a nosotros a ver qué es lo que a mí me motiva y en la medida en que nosotros identificamos qué es lo que motiva a las personas de nuestra organización, nuestra familia, nuestra comunidad a hacer este cambio, podremos lograr que desarrollen el deseo, pero serán solo ellos quienes tomen la decisión de implementar esa nueva forma de trabajo. Luego viene el conocimiento. El reconocimiento, como yo les decía, requiere saber cómo, pero un error desafortunado que hemos visto en muchas organizaciones es que creemos que el cambio es enviar a la gente a entrenamiento y capacitación. Y la capacitación es necesaria, pero no suficiente. Miren, muchas veces cuando lo primero que hacemos es enviar a la gente a la capacitación, cuando la gente está en el curso, internamente está diciendo yo qué hago aquí sentado con todo lo que yo tengo que hacer y sentado aquí, oyendo algo que no sé para qué me va a servir, ni sé cómo aplicarlo. ¿Por qué me vienen a mí a decir a mí ahora que me lave las manos de esta forma si es que yo siempre tengo que surtir las dos primeras fases de conciencia y deseo para poder llegar al conocimiento? Porque eso lo que va a implicar es que yo tenga ganas de aprender. Yo quiero, ahora que ya tomé la decisión, cuéntenme bien qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y luego venimos a la habilidad. Y hay una distancia entre el conocimiento y habilidad. Piensen en cuando ustedes practican un deporte. A uno le pueden decir en el deporte cómo hacerlo y uno se puede ver varios videos de YouTube o videos de entrenamiento de cómo hacer un deporte, pero entre lo que uno ve y lo que uno hace hay una distancia. Y lo que busca uno con la habilidad es que a través de la experiencia y la práctica las personas logren poner en práctica todo ese conocimiento que tienen. Y por último viene el refuerzo. El refuerzo se debe hacer para que sea sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, como lo decía hace un momento, tanto de manera natural, fisiológica y psicológica, tendemos a volver a comportamientos que teníamos antes. Y el refuerzo básicamente lo que hace es que a través de reconocimientos de los logros de las personas, piensen en sus familias, piensen por favor en sus organizaciones, quienes ya han implementado de manera satisfactoria el aislamiento social o el ser trabajadores remotos de manera sobresaliente, tienen que tener un reconocimiento, así sea un reconocimiento verbal. Y quienes no lo han hecho necesitan un refuerzo, que les digan, miren, la mayoría de nuestros colaboradores o colaboradoras están trabajando de manera remota, anímese a hacerlo. Pues ese refuerzo nos va a ayudar a que las personas durante el tiempo mantengan el comportamiento que queremos que mantengan. Entonces, básicamente, y luego de esto, lo que vemos es que ADKAR les pido por favor que silencien quienes tienen abiertos sus micrófonos.
Adcar nos brinda a los líderes, a las personas que trabajamos en gestión de cambio y en general a todos los que queremos generar influencia en otros, los hitos o objetivos individuales que queremos que se logren a través de diferentes actividades que ha definido, digamos, Prosa y en actividades de cambio. Esos han definido tanto actividades como planes que le ayudan a las organizaciones a que las personas logren hacer los cambios. Pero Adcar básicamente es el modelo individual de cambio. Entonces, Adcar nos permite definir el éxito para una persona, para un grupo de personas, para un grupo o un área o una organización, pero también para comunidades. Y aquí lo que ustedes ven es cómo las personas, no todos cambian al mismo ritmo. No todos cambiamos a la misma velocidad. Imagínense ustedes que en la parte vertical lo que está es el tiempo. Y en la parte horizontal, pues como ustedes ven, están las personas A, B, C y D y su Adcar. Cómo van surtiendo cada una de las fases de Adcar. Entonces, comparemos la persona A con la persona D. Y paso este slide después de esto. La persona A en el tiempo hizo conciencia, si ustedes ven, en las 3 primeras columnas que ven ahí. Deseo, después conocimiento, pero miren en la habilidad, que es como un verde oscuro o un tono oscuro, el tiempo que se demoró, fueron muchas barritas de tiempo que se demoró para lograr tener la habilidad. Pero si lo comparamos con la persona B, ustedes miren la cantidad de columnas que hay antes de que esa persona haya hecho conciencia de por qué era importante hacer ese cambio. No, el M19 sí. ¡Ay! Ese sí hizo ya él hizo la paz. Les pido de nuevo que cierren sus micrófonos, si estoy oyendo a algunas personas. Ese sí fue. Las personas, la persona B, entonces, como les decía, se demoró mucho en hacer conciencia. Una vez hizo conciencia, es decir, entendió el porqué del cambio, logró desarrollar el conocimiento y la habilidad muy rápido, y casi tan rápido como la persona A. Iván, te pido ayúdame con los micrófonos, porfa. Sí, con la administración. Listo. Entonces, esto básicamente para decirles que en Adcar no todos cambiamos al mismo tiempo y por eso nosotros tenemos que acompañar a las personas para que sean ellas las que hagan el cambio. La organización sola como entidad no puede cambiar, lo que cambian son las personas que conforman esa organización. Y nos vamos a nuestro segundo tema de webinar. ¿Cuáles son los desafíos que estamos enfrentando nosotros ahorita de manera como comunidad que tenemos que enfrentar? Y hace ya más de 5 años Prosa ya ha venido trabajando y ha visto cómo la agilidad organizacional, lo ágiles que seamos en responder a los cambios son un imperativo estratégico en nuestras organizaciones. Cada día más. Por eso si ustedes ven, hoy en día las organizaciones ya no definen estrategias de 20 y 30 años, porque cada día los cambios se dan de manera más rápida. Y nosotros tenemos que como organización tener la agilidad para anticiparnos si es posible o adaptarnos lo más rápidamente posible a esos cambios, porque o si no, pues no vamos a ser sostenibles como organización ni vamos a mantenernos vigentes a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez encontramos que los cambios son más grandes, son más complejos, cada vez son más rápidos. Y cada vez encontramos muchas más conexiones, redes, más información a la que nosotros debemos adaptarnos para poder enfrentar, y tenemos que como organizaciones adaptar también nuestras estrategias para poder sobrevivir y ser sostenibles en el tiempo. Entonces, miren yo decía un momento, ¿cuáles son esos cambios que estamos enfrentando como comunidad? Piensen en todos los cambios que están viviendo ustedes en sus organizaciones. Entonces, tenemos que tener un nuevo sistema de análisis de datos, estamos en el proceso de transformación digital, estamos haciendo presiones por hacer un buen manejo de los costos de nuestra organización, estamos mejorando nuestras
estamos implementando nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de operación, estamos trabajando sobre la movilidad, sobre los nuevos enfoques, sobre nuevos aprendizajes. Y todo esto adicional hace parte de nuestra estrategia y nuestra misión y nuestro trabajo del día a día. Y con todo esto que estamos afrontando en el día a día, si miramos aquí, digamos, como que queremos ver todo eso que tenemos en nuestra agenda del día a día, tanto personal como de organizaciones, aparece el COVID-19. Y lo que paso a presentarles es cómo el COVID-19 nos lleva entonces a nosotros a responder como en 3 diferentes dimensiones, que son los anillos que paso a presentarles ahora. Un primer anillo, el anillo 1, que es la respuesta social que nosotros le damos al COVID-19, que son ¿cuáles? Una, el autoaislamiento, ¿cierto? El que nos han dicho, y ya todos seguramente lo estamos practicando, el aislarnos de los demás, ¿cierto? Estar en nuestras casas. El otro, el distanciamiento social, es decir, si tenemos que salir, tenemos que tener una distancia mínima entre 1,5 metros y 2 metros de a la otra persona, de manera tal que con eso evitemos el contagio. Y 3, el lavado de manos e higiene, ¿cierto? Entonces, no es únicamente que siempre que lleguemos, no únicamente que nos lavemos muy bien las manos, como nos lo han enseñado a través de los diferentes medios, sino que no nos llevemos las manos a la cara, que cuando lleguemos nos quitemos los zapatos, todo lo que nos han hablado estos días a través de los diferentes medios sobre la higiene que debemos tener, no únicamente para no contaminarnos nosotros, sino para no ser fuente de contaminación con otros. Luego viene el anillo 2. El anillo 2 es qué respuestas nosotros damos como organización ante las respuestas sociales y de comunidad que tenemos que tener al COVID-19. Y una es, ¿cómo hacemos para que no únicamente como nosotros, como empleados o colaboradores o colaboradoras, sobresalgamos como empleados virtuales, sino cómo hacemos para que otros, si nosotros somos expertos en gestión de cambio o personas que trabajamos en la gestión de cambio, cómo estamos acompañando a los empleados para que ellos sean excelentes y sobresalgan como empleados virtuales. ¿Cómo potenciamos el trabajo virtual y de los equipos? ¿Qué estamos haciendo en nuestras organizaciones o nosotros con nosotros mismos para cada día trabajar mejor de manera virtual? Hemos definido un sitio específico para que la gente trabaje, le hemos llevado las herramientas, los sistemas para que puedan trabajar, para que puedan generarse equipos que trabajen de manera virtual entre ellos y no tengan que reunirse. Y qué tanto como organización hemos hecho una reubicación rápida de los recursos, de destinar recursos seguramente que teníamos para muchos de nuestros proyectos que implicaban presencialidad, a reubicarlos ahora para que puedan destinarlos a trabajar de manera virtual. Y por último está el anillo 3, que son esos cambios que como organizaciones tenemos que hacer para reacomodarnos al estado futuro. Entonces, ProSci, para poner un ejemplo, ProSci ha venido haciendo, para quienes la mayoría seguramente saben, ProSci tiene un curso de certificación en gestión de cambio que certifica a las personas como practitioners o expertos en gestión de cambio. Nosotros como MyPeople en Colombia o ProSci Colombia lo hacemos para Colombia y Ecuador, certificamos personas para que lleguen a ser expertos en gestión de cambio. ProSci lo que vino haciendo hace ya más de un mes es desarrolló el curso de certificación de manera virtual. Es decir, hace 2 semanas ya terminaron algunos programas virtuales de certificación en gestión de cambio. ¿Y por qué? Porque este cambio a través de los 3 anillos los llevó a repensarse es cómo tengo yo que ajustarme como organización para dar respuesta y me reacomodo a este estado futuro y actual para dar respuesta y poder seguir y sostenerme en el tiempo. Nosotros en Colombia, ProSci Colombia, MyPeople, vamos a empezar a ofrecer también el curso de certificación virtual a finales de abril para algunas empresas de manera cerrada y en mayo ya vamos a hacer el curso abierto así. Al final seguramente del webinar van a ver ustedes un slide en el que les contamos en qué consiste este curso. Pero esto básicamente para hacer, y con esto cierro esta presentación, es como nosotros, producto de
un cambio adicional a todos los que teníamos en las organizaciones, en nuestro día a día, que nos habíamos impuesto nosotros como personas, pues apareció el COVID y nos implicó que tuvimos que hacer unos cambios muy rápidos, ¿no? Y que estamos afrontando todos como comunidad, ¿no? Entonces, vamos ahora a hacer nuestra primera encuesta virtual. Entonces, para esto lo que les quiero pedir, Iván nos va a ayudar con esto. Les voy a pasar en este momento el control de la presentación a Iván. Y lo que les vamos a pedir es que todos, les vamos a dar un tiempito para que lo hagan, ingresen a la página de, no sé si ahí tenemos ingresen a la página de Poll Everywhere, es donde hoy en día, ¿qué están haciendo ustedes para que... ¿qué están haciendo ustedes para que las personas puedan hacer el cambio que nos hemos propuesto? No sé si todos están mirando ya la encuesta. Listo, entonces miren que es, ustedes como líderes, como profesionales de cambio, o como personas que quieren generar influencia en otros, ¿a qué están dedicando su esfuerzo? La respuesta 1 es al COVID-19, al distanciamiento social y higiene de manos. La respuesta 2, a enfocarme como organización. A donde tienen que entrar, si ustedes ven en la parte de arriba, aparece, por favor entren con sus navegadores a poll, como aparece ahí, polleb.com, /mypeopleco-ns881. Y ahí estamos viendo ya las respuestas. ¿A qué le están dedicando ustedes hoy su tiempo? A darle respuesta social, es decir, al distanciamiento social, a la higiene de manos, al autoaislamiento, o están dedicando su tiempo y su esfuerzo a respuestas organizacionales como cómo ayudarle a las empresas y ustedes mismos a ser buenos empleados remotos, o el anillo 3 es a repensarse como organización. Entonces, estamos ya empezando a recibir respuestas. Entonces, al anillo 1 tenemos el 12,6%, el anillo 2, es decir, a cómo responder a la organización con trabajo remoto, el 72%. Y al anillo 3, a repensarse como organización, el 20%. Vamos a darles 30 segunditos más antes de seguir adelante. Y estas respuestas nos van a servir, uno, para ver en qué estamos haciendo énfasis, pero también para que todos quienes estamos conectados acá veamos a qué estamos dedicando nuestros esfuerzos. Listo. Muchas gracias entonces a todos por sus respuestas. No sé, me gustaría saber si todos están siguiendo la presentación. Bueno, creo que sí, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces Sí, vamos a Luz. seguir. Miren que lo que más encontramos es los dos primeros. Nos estamos, digamos, casi que lo segundo es cómo estamos haciendo en nuestras organizaciones para que las personas puedan ser, y nosotros mismos como trabajadores independientes o trabajando en una organización, cómo vamos a ser mejores empleados virtuales y a sobresalir, ¿no? Y nos estamos enfocando en eso. Yo creo que es importante que nunca nos olvidemos de que uno siempre tiene que hacer refuerzo, ¿cierto? Tenemos que seguir reforzando la parte, el nivel o el anillo 1, es decir, seguir aplicando el aislamiento social, el distanciamiento social, la higiene nuestra y la de los demás, y el recalcar y repetir muchas veces esto, que yo lo veo en los medios y muchas veces aquí en mi casa me dicen, oye, pero ya deberían no decir nomás lo de las manos. Vuelven y salen que dicen, nunca, bueno, hecho, en todas las investigaciones de prosa y de gestión de cambio, lo que siempre nos han dicho es
hay que repetir las cosas muchas veces y todas las investigaciones dicen que si hicieran algo diferente la siguiente vez lo que harían es más comunicación, ¿no? Yo al contrario creo que ha sido un acierto de las diferentes entidades de gobierno, tanto local como nacional, el estar repitiendo constantemente el por qué es importante ese cambio, el cómo hacerlo, cuáles son los riesgos de que no lo hagamos, cuáles son los ejemplos que nos muestran de por qué lo debemos hacer, etcétera. Entonces, producto de esos desafíos que tenemos, que son los que presenté en los 3 círculos, ¿cómo podemos aplicar ACTA? Y para esto decimos en Prosai que una forma de hacerlos es poniéndonos los lentes de ADKAR. Miren que cuando uno practica mucho ADKAR, uno lo que empieza a ver es que empieza a leer todos los comportamientos de uno en función de ADKAR. Es decir, cuando yo empiezo a ver, por ejemplo, y los invito a todos que piensen en su día a día, cuando uno se pone una rutina, por ejemplo, de hacer ejercicio, y uno encuentra las razones de por qué es importante hacer ejercicio o hacer una dieta. El por qué, cuál es la naturaleza del cambio, pues hacer la dieta, la mejora en el estado físico, en la salud, etcétera. Entonces uno empieza a hacer conciencia de por qué es ese cambio, cuáles son los beneficios. Y una vez yo veo los beneficios y que gano con esa nueva forma de comportarme, es cuando yo tomo la decisión de voy a hacer la dieta o voy a hacer el ejercicio. ¿Cómo lo hago? Entonces empiezo a mirar qué conocimientos tengo que tener para aplicar esa dieta o ese ejercicio. Luego lo pongo en práctica, es decir, la habilidad. Y lo siguiente es cómo me mantengo en el tiempo. Si yo no tengo un refuerzo, un reconocimiento por hacerlo, así sea el mío mismo, no me voy a mantener en el tiempo. Entonces, mire que cuando yo digo que nos ponemos los lentes de ADKAR, lo que empiezo a encontrar es, piensen en alguna persona cercana a ustedes mismos, que se hayan propuesto hacer un cambio y les haya costado o les esté costando hacer. El ser empleado remoto me está costando. ¿Qué es lo que me está costando? Yo sé, tengo conciencia por qué lo tengo que hacer, sé que es importante, sé cuál es. Lo que me está costando es que no sé si sea capaz de hacerlo. La tecnología me embiste. Esto cada vez es más difícil. Yo no soy tan bueno con la tecnología. Cuando yo veo y logro identificar dónde es que yo tengo como mi barrera para cambiar, identificamos una cosa que en ADKAR se llama el punto de barrera. Y es ahí donde yo tengo que trabajar. ¿Sí? Yo no tengo, si lo que yo no me siento es segura, pues yo no necesito que de una me empiecen a dar entrenamiento. Yo necesito es que me den la confianza en mi sitio de trabajo, decirme, mire, usted se puede demorar unos días, no pasa nada. Le vamos a brindar mentorías, ayudas virtuales, alguien que lo haga muy bien de su equipo de trabajo le va a ayudar. Eso es lo que yo necesito para ganar confianza, y ahí sí empiecenme a entrenar. Pero yo no me puedo saltar el que la persona tenga conciencia, identifique sus propias áreas de resistencia para luego sí que me den el conocimiento que necesito. Eso implica ponerme los lentes de ADKAR, que yo empiece a identificar no únicamente en mí, sino en los demás, dónde están mis puntos de barrera que no me permiten implementar este cambio de ser un empleado remoto y sobresalir en ese cambio. Entonces, lo que yo empiezo a hacer es a cada una de las conductas que vimos atrás en los anillos anteriores, aplicarle ADKAR. Entonces, en el aislamiento social, ¿cuál es el ADKAR que yo debo seguir? ¿Qué respuestas me debo dar yo a mi familia, a mi comunidad y en mi organización de por qué la distancia social? Entonces, cuando las que necesariamente tienen que ir a su sitio de trabajo, ¿por qué es tan importante que cuando lleguen la distancia social con quien está a la entrada sea de 2 metros o de 1 metro? Porque así yo acabo de salir de mi casa y me lavé las manos y acabo de llegar al sitio de trabajo, me tengo que volver a lavar las manos. Entonces, yo sí tengo la conciencia, el deseo, el conocimiento de cómo hacerlo, etcétera. ¿Por qué el lavado de manos? ¿Cómo sobresalir como un empleado virtual? Empezar a emitir mensajes que le den conciencia y deseo a la gente de la importancia de que uno sí puede sobresalir y destacarse como un empleado virtual. Yo puedo seguir haciendo coaching, yo puedo seguir haciendo muchas de las cosas que hago de manera independiente o como empleado de una organización de manera virtual. ¿Cómo potencio ese trabajo virtual? No únicamente el mío, sino con otros. Y cómo reubico mis recursos, yo también en mi organización adecuo un sitio, un espacio que me permita hacer el trabajo virtual a las horas específicas, defino un horario, etc. Entonces, a cada una de estas acciones o comportamientos que encontramos en los anillos 1 y 2,
empezamos a seguir la línea de arte. Entonces, miren que aquí me voy a ir un poquitico más al detalle de una de esas acciones para que veamos en qué consiste. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos al aislamiento social. ¿Cómo podríamos nosotros ayudar a las personas a emplear de manera exitosa y efectiva el distanciamiento social? Solo nos vamos a ir con ese como ejemplo. Uno, que la persona entienda la naturaleza de ese cambio, que entienda el por qué es importante la distancia social, que logremos que la persona diga, he decidido hacerlo, que nos llegue a decir, ya sé cómo hacer distanciamiento social, yo ya voy a los sitios y ya mantengo el distanciamiento social, y lo otro lo voy a continuar haciendo porque yo ya me di cuenta, puede ser por experiencia de otros, la importancia de hacerlos. Y aquí, ¿qué es muy importante? El ejemplo de los líderes. Esta es una herramienta que no únicamente nos sirve a nosotros o a quienes son los líderes, por supuesto, pero que los líderes, tanto del nivel directivo como todos los que tenemos personas a cargo, seamos ejemplo de hacerlo. Y esto se vuelve una ayuda para los líderes muy importante. O sea, no le pidan a sus colaboradores o a sus equipos de trabajo que sean empleados remotos excelentes de un día para otro. Todo el mundo tiene que seguir un proceso, pero en la medida en que nosotros como líderes seamos ejemplo de eso y roles y que puedan imitar nuestro rol, seguramente va a ser más fácil. Entonces, esto se convierte para los líderes en una herramienta fundamental para que hagan sus procesos de cambio. Y paso aquí a mostrarles que me gustaría, si quieren, tomarle una foto a este slide, quienes quieran, porque miren que aquí básicamente lo que les estamos dando es un cuestionario ejemplo detallado de un ADKAR asociado a ese distanciamiento social, ¿sí? Y ustedes lo pueden ajustar para cada una de las conductas o cambios que quieren que las personas hagan en sus organizaciones. Entonces, mire que en conciencia, si ustedes hicieran una encuesta, un cuestionario a una persona, uno lo califica, generalmente los ADKAR se califican de 1 a 5. Entonces, en conciencia le dirían, ¿usted entiende cuál es la naturaleza del distanciamiento social? De 1 a 5, ¿cuánto le pondrían? Sí lo entiendo, de 1 a 5 me pongo 5, por ejemplo. ¿Por qué necesito poner en práctica el distanciamiento social? ¿Soy capaz de responder por qué necesito poner en práctica el distanciamiento social? ¿Por qué necesito ponerlo en práctica? ¿Qué pasa si yo no lo hago? Miren que estamos dando respuesta a lo que vimos atrás de la naturaleza del cambio, por qué el cambio, por qué ahora y cuáles son los riesgos de que no lo haga. En deseo, ¿qué gano yo con el distanciamiento social? Como decimos en Colombia, del CBY, o sea, ¿cómo voy ahí? Mientras yo no perciba que gano algo con eso, yo no voy a hacer un cambio y voy a de verdad, de manera comprometida y sincera, tener el deseo y la decisión de participar en algo. ¿Cuáles son los motivadores personales que me llegan a mí a hacer la distancia social? ¿Cuáles son los motivadores de mi comunidad que me llevan a mí a practicar la distancia social? ¿Y cómo supero yo mis propias resistencias? Y mire que todo eso es personales. Luego, en conocimiento, ¿qué necesito saber yo para comenzar a hacer distanciamiento social? ¿Qué necesito saber para continuar haciéndolo a lo largo del tiempo? ¿Qué necesito desaprender? Que yo por ejemplo, voy a poner, yo para reunirme necesito verle la cara al otro y estar sentados uno al lado del otro. Yo aún puedo seguir teniendo un café de reunión, si ustedes seguramente los invito a que lean un artículo que compartí la semana pasada sobre 4 tips para trabajar de manera remota. Y uno de esos tips es, yo puedo seguir diciéndole a la gente, oiga, tomémonos un café y cada uno en su sitio donde estén de manera remota y traigan la galleta o el refrigerio que más les guste y compartámoslo a través de manera virtual, para que le pongamos como un ingrediente también atractivo a esas reuniones virtuales. Habilidad. ¿Qué cambios de comportamiento específicos necesito mostrar? ¿Dónde están mis posibles vacíos de conocimiento, habilidad? Sí, yo sé que hay herramientas remotas, pero es que yo no sé cómo utilizarlas. Este mismo webinar ha implicado, por ejemplo, para mí, el empezar a manejar, el que Iván y yo tengamos el control de esta reunión, que tenga el control de las encuestas que estamos haciendo. Pero es empezar como a decir, lo pudimos hacer, pueda salir mejor, pero si no nos lanzamos cada uno de nosotros a ponerlo en práctica, nunca vamos a hacer lo suficientemente buenos en la capacidad que desarrollemos. Y en el refuerzo, ¿cuáles son los mecanismos
que vamos a hacer para que ese distanciamiento social que estamos practicando sea imitado por otros. ¿Cómo voy a medir cómo estoy yo? ¿Cómo puedo aumentar la probabilidad para sostener esto en el tiempo? ¿Y cómo podemos celebrar esos éxitos? ¿Qué hemos hecho nosotros ya en nuestras organizaciones o con nuestro equipo para darle reconocimiento a quienes ya han venido trabajando de manera virtual? A quienes que no han podido, ¿qué hemos hecho para animarlos a que lo hagan y que no sientan que se están quedando atrás por no hacerlo, sino invitarlos a que hagan parte de quienes ya estamos haciendo? Entonces, con esto, miren que lo que nos invita a esto a pensar es algo que Kenneth Blanchard, que es el autor de Gerencia de un Minuto, decía que ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros. Es decir, nosotros necesitamos trabajar en comunidad, con nuestros equipos, con nuestra familia, con quienes nos rodean, porque las ideas que todos nos den o todos nos demos van a ser mucho más que la que se nos ocurriría a cada uno de nosotros de manera independiente. Y eso es lo que llevó a Proce, y en este caso a nosotros, que nosotros básicamente lo que estamos es replicando un webinar que hizo la semana pasada Tim Creasy, que es el director de innovación y creatividad de Proce, de cómo gracias a que ustedes participan en este webinar de manera remota nos pueden dar también ideas con lo que nos acabaron de contar de en qué están poniendo el énfasis ahora, es cómo podemos aplicar ARCA, ideas de ARCA, tanto de expertos de cambio practitioners que están participando aquí o que siguen haciendo investigación, observadores y a través de estas poll que hemos venido haciendo, que nos permitan capturar el mayor número de ideas y que se pongan al servicio de todos los que estamos conectados aquí para afrontar lo que estamos afrontando actualmente. Entonces, el desafío que yo quiero que pongamos ahora que va más adelante, vamos a hacer nuestra siguiente y última encuesta, es cómo sobresalir como empleados remotos. ¿Cómo vamos a hacer para que las personas de nuestra organización o nosotros mismos sobresalgamos trabajando de manera remota? Ese es el desafío que nos está. Entonces, Proce para eso nos ha dado una herramienta y es que ha desarrollado ya hace unos años y es cuáles son los aspectos del trabajo de una persona que se pueden impactar cuando vive un cambio. Y hay 10 aspectos que se pueden impactar: los procesos, los sistemas, las herramientas, los roles de trabajo, los comportamientos críticos o competencias, las creencias y actitudes, la estructura de reporte, las evaluaciones de desempeño, la compensación y la ubicación. Entonces, como el desafío que yo quiero que veremos y es el cambio que quiero que tengamos en cuenta es el cómo sobresalir como trabajadores de manera virtual o remota, pues cuáles son los aspectos, obviamente la ubicación, todos no estamos trabajando, ahora trabajamos desde distintos sitios, pero pensemos básicamente en los comportamientos críticos que necesitamos que las personas cambien. ¿Qué hacemos para que las personas cambien esos comportamientos críticos y las creencias y actitudes? La mentalidad de las personas. Y aquí, este puede ser otro de los cuestionarios que pueden tomar una foto y es cómo eran, y básicamente por ahora, pero se pueden quedar con esto para que lo hagan más adelante de manera detenida y detallada en sus organizaciones o en ustedes mismos. Pensemos básicamente cómo eran las actitudes, mentalidades y creencias antes sobre el trabajo remoto, cómo deben ser ahora, el mañana que aparece después es después de este cambio, y cuáles son las actitudes, mentalidades y creencias que deben cambiar y los comportamientos críticos. Y de 0 a 5, ¿qué tanto tienen que cambiar? Entonces, eso nos puede medir el impacto de los cambios en 10 aspectos que le pueden cambiar a una persona en un trabajo. Y en función de eso es que yo defino mis planes de acción para mí mismo o para otros, de en qué me debo enfocar yo para que esa persona o para cada una de las personas haga el tránsito y empiece a trabajar de manera efectiva. Entonces, y con esto me voy a ir al siguiente poll y aquí Iván nos va a ayudar a hacerlo. Es cuáles son entonces cuáles deberían ser aquellos, entren al mismo poll que tenían antes, que es pollev.com/mypeople
CONS 881, y ahí básicamente es cuáles son los mayores cambios que tenemos que hacer en la mentalidad, creencias, actitudes y comportamientos para que los empleados se destaquen como colaboradores remotos. ¿Qué cambio es lo que tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurren a ustedes que deberían ser los principales cambios de mentalidad y comportamiento que tenemos que hacer en las personas? Generar confianza, dar retroalimentación, hacer reconocimiento. Los invito a que nos ayuden, por ejemplo, que nos ayuden desde ya a sus respuestas. Les vamos a dar 1 minuto para sus respuestas. Entonces aquí dice flexibilizar y apoyar, acompañar y sensibilizar a otros, generar espacios, disciplina, autogestión, el cumplimiento por objetivos y no el cumplimiento de horarios, buenísimo, creer que si no se está en su lugar de trabajo no se es productivo, la confianza, generar compromiso y reconocer al personal por sus logros, retroalimentar, empoderar, confianza en la tecnología, metas claras, coaching y reconocimientos, buenísimo, adaptar horarios y familias al trabajo remoto, ese es todo un reto importante, estar presente en las vidas virtuales, sentido de pertenencia por su labor, buenísimo, generar confianza entre empleador y empleado, crear rutinas, disciplina, honestidad. Miren, todas estas ideas que ustedes nos están enviando, nosotros las estamos capturando. Creo que algunas personas tenían la duda de si vamos a compartir. Nosotros vamos a compartir por PDF este webinar completo a todas las personas que se han vinculado y adicionalmente lo estamos grabando y en la página de My People van a encontrar la grabación de este webinar para que también cuando entren a nuestra página la puedan ver. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Nos quedan ya 3 minuticos, entonces vamos a seguir para cerrar. Y aquí básicamente seguimos es cuáles son entonces las... perdón, ya... Quisiera saber si sí están compartiendo ahí viendo mi pantalla. Entonces, no, vamos a irnos a conciencia. En este momento no se está compartiendo la presentación. Denos un segundo, por favor. Listo, creo que ahí ya está empezando a compartir la pantalla. ¿Sí? Correcto. ¿La tienen todos ya? Sí, ¿cierto, Iván? Sí, correcto. Listo, entonces, miren, y con esto quiero pasar rápido por cuáles son las fuerzas impulsoras que nos permiten que las personas hagan conciencia de ser empleados remotos. La comunicación, el acceso a la información, eventos como town halls o reuniones masivas en sus organizaciones o con las personas de su comunidad, condiciones visibles que nos permitan visibilizar la necesidad de trabajar de manera remota, como la visión o aspiración interna, y como yo me visualizo trabajando de manera remota. Entonces, por ejemplo, enviar videos que muestren a una persona trabajando de manera remota de manera efectiva. Y hay unas fuerzas restrictivas que no nos dejan generar suficiente conciencia. La credibilidad o fuente del emisor. Si yo como líder le digo a todo el mundo que tiene que trabajar de manera remota, pero yo no lo hago, por ejemplo. La negación de las razones del cambio. O sea, tenemos que tener razones del cambio que yo creo que en este caso son lo suficientemente válidas de por qué es necesario ser un buen trabajador remoto. Las dudas sobre las razones del cambio, los rumores y la desinformación, que eso es algo que tenemos que atacar. Paso rápidamente a deseo. ¿Qué nos impulsa a nosotros el deseo? La probabilidad de que yo vaya a ganar algo con eso, el temor a las consecuencias. Que miren que ahí estamos viendo reconocimiento y refuerzo. Reconocimiento, reconocer a otro, refuerzo, de alguna manera generar presión para que la gente lo haga, ser parte de algo y pertenecer,
Las alternativas son peores. Si no lo hago, pues estoy perdiendo oportunidades. El sentido de propiedad de la solución, que ustedes lo mencionaban algunos en las ideas que nos dieron. Y fuerzas restrictivas, la comodidad o seguridad con la situación actual, pues es que era lo que yo conocía y sabía hacer. El cambio no alineado con los intereses personales, historias negativas de cambio, situación personal, o sea, la gente que tiene de verdad una limitación personal para hacerlo por el sitio donde está, o culturas de resistencia a cambio. Muchas veces las culturas de las organizaciones pues han sido resistentes al cambio. En conocimiento, pues, ¿qué podemos hacer? Entrenamiento de educación, generarle a la gente, darle tiempo para que experimente, acceso a información, mentorías. ¿Y qué debemos evitar? Que presionemos a la gente y no le demos el tiempo para hacerlo. La falta de habilidad para aprender o recordar. ¿Qué hacemos con las personas que se demoran más? Tenemos que generar un plan de acción. Recursos inadecuados, incluidos los económicos, la falta de acceso a la información necesaria. Miren que entre más información tengamos, ¿qué tal si nosotros viéramos en los gobernantes que no nos dicen cuántas personas están enfermando día a día, cuántos están muriendo? Nosotros necesitamos tener información. La habilidad, la práctica, el ejemplo o modelos a seguir, el acceso a herramientas correctas, la retroalimentación, evitar bloqueos o trabajar con los bloqueos psicológicos, limitaciones físicas, disponibilidad de tiempo, los hábitos actuales. Y en refuerzo, celebraciones, recompensas, retroalimentación. En fuerzas restrictivas, dar recompensas que de verdad sean significativas y no algo no asociado a lo que estamos ausencia o que no demos nada. Consecuencias negativas, incluida la presión de grupo. Hay grupos que dicen, no, eso no lo hagamos. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, producto de todas las ideas que ustedes nos escribieron ahí, más las que hemos venido recogiendo con expertos de cambio y con otros observadores, lo que vamos a es estar generando nuevos blogs, webinars, que nos permitan a todos los que se han vinculado a este webinar tener el mayor conocimiento posible para gestionar el cambio. Estaremos de aquí en adelante generando nuevos webinars. Teníamos pues varias personas inscritas, veremos si posteriormente repetimos este webinar para otro, pero sin embargo, como les decía hace un momento y les contestó Iván algunos, nosotros vamos a enviarles a todos los que están conectados y se conectaron hoy en PDF esta presentación, y adicionalmente les vamos a subir la grabación del webinar en la página de MyPeople, para que nos envíen además ahí al mail nuestro todo lo que a ustedes se les ocurra o las buenas prácticas que tengan en sus organizaciones, y nosotros estaremos generando también información a través de nuestro blog, de artículos por LinkedIn y por la página nuestra, que nos permitan mantenernos actualizados, no únicamente con lo que estamos viendo aquí, sino con lo que PROSA ya ha venido investigando tanto en Estados Unidos como en otros países sobre cómo han venido avanzando en este proceso de cambio que todos nos está quejando. Y por último, los dejo aquí con la información del curso virtual abierto que vamos a estar ofreciendo hacia finales de mayo, y que pues aquí está el contacto nuestro, la página nuestra, contacto@mypeopleco.com, pero también si ustedes entran a nuestra página van a encontrar no únicamente esto, sino los artículos que yo les venía comentando que salieron. La semana pasada salió un artículo sobre los 4 tips que podemos utilizar para hacer trabajo remoto. Esta semana, a finales de la semana pasada, también sacamos uno sobre cómo las personas que trabajan con personas relacionadas con la salud pueden trabajar en sus procesos de cambio a esta situación. Quiero pues finalmente darle las gracias a todas las personas que se vincularon. En este momento tenemos 130 personas vinculadas. Muchas gracias por el tiempo que le dedicaron a esto. Esperamos seguir en contacto y de nuevo todas las recomendaciones, todas las inquietudes que tengan, y no duden en decirnos todo lo que ustedes crean en lo que podemos apoyarlos. Cuenten con MyPeople y con PROSA, y no únicamente a nivel de Colombia, sino a nivel global, para apoyarlos en este y en todos los procesos de cambio, que son muchos, y creo que no hemos terminado de imaginarlos todo lo que se nos viene. Muchas gracias a todos y espero que sigamos en contacto próximamente. Iván.